Nuevamente bienvenidos. Continuando con nuestro trabajo con volúmenes, haciendo parte de este proceso de conceptualizar los procesos para cálculo de sólidos de revolución, vamos a hacer un video donde vamos a analizar un ejemplo donde tomamos elementos de área horizontales y verticales. Vamos a ver que dependiendo cómo uno tome el elemento, llega a uno u otro método. Bien, entonces el problema que vamos a plantear es el siguiente. Encontrar el volumen generado al rotar en torno al eje X, la región acotada por y igual a raíz de x menos 1, la recta y igual a 0 y x igual a 5. Bien, entonces recuerden que siempre nos van a dar una región acotada, que en este caso esta región acotada por estas tres curvas, ¿cierto? Un par de rectas y un eje de giro. Entonces, uno hace un esbozo. Recuerden lo que ya hemos hablado en varios videos que hacen parte de esta lista de reproducción. Entonces decimos, bueno, luego que tenemos que hacer un esbozo de la gráfica lo mejor posible. ¿Sí? Ustedes van a tener usualmente un papel cuadriculado que les facilita muchísimo la gráfica. Entonces ponen eje Y, eje X. Esta es una radical que está desplazada 1 hacia la derecha. Entonces tendría algo de esta manera. Y dice que Y igual a 0. Y igual a 0 es el eje X. ¿Cierto? Es el eje X. Voy a poner aquí en otro color. ¿Cierto? El eje X, acostúmbrese a utilizar siempre diferentes colores porque les va a ayudar a conceptualizar. Y ahora dice que en x igual a 5. Entonces x igual a 5 es una recta vertical. Y entonces lo que está acotado por los tres colores es precisamente esta región. Ahora dice que va a girar en torno al eje X, o sea que nuestro eje de giro va a ser de esta manera. Bien. Hecho ya eso que uno ha hecho hasta ahí, pues procedemos entonces a definir cómo vamos a poner el elemento de área. Entonces el elemento de área, un diferencial de área, uno podría colocarlo horizontalmente o verticalmente. Miren que aquí este es el eje de giro, ¿no? Recuerden que aquí está el eje. Entonces noten que aquí en este caso quedó paralelo al eje. Si es paralelo al eje se van a formar casquetes cilíndricos. Recuerden que debemos pintar el simétrico de esta cosa. Tenemos aquí este elemento y se va a formar este tipo de cosas. Casquetes cilíndricos. Permítanme cambiar un poquito de color para que de pronto mejoremos un poco la visualizada, ¿cierto? Entonces tenemos aquí estos elementos simétricos y se van a formar casquetes cilíndricos o caparazones cilíndricas, cascarones cilíndricos, como aquí lo llaman en sus respectivos países. Bien, entonces aquí ya tenemos una forma de abordarlo. O podemos también tomar el elemento vertical y nos va a quedar pegado al eje. Inicialmente vamos a hacerlo con un elemento horizontal, es decir, así como tenemos dibujado en este momento. Entonces voy a borrar momentáneamente las anotaciones. Y entonces miramos lo que hemos hecho en este momento. Tenemos la región, ¿cierto? Ya mucho mejor graficada. Ahí está el elemento horizontal. Pintamos el simétrico, nos imaginamos lo que se forma y entonces decimos, mire, aquí unimos estos puntos, ¿cierto? No puedo hacerlo mecánicamente, y disculpen ahí el pulso. Rayamos algo de esta manera y ya vemos que se forma un casquetico cilíndrico, un casquete cilíndrico. Ahí está nuestro casquete cilíndrico. Entonces ya tenemos que el método que vamos a utilizar es de casquetes cilíndricos. Y por lo tanto tenemos que utilizar la fórmula concepto de los casquetes cilíndricos. ¿Qué es la fórmula de los casquetes cilíndricos? Dice que esto es igual a 2pi por la integral. Esa demostración se puede hacer entre a y b. En este caso miren que este diferencial de elemento está a lo largo de y, o sea que es un dy. O sea que sería r en función de y, h en función de y, el radio en función de y, la altura en función de y, por dy. Donde R es el radio del cilindro, que en este caso va de aquí hasta allá, este es el radio. Y la altura es esta cosa. Esto es H en función de Y. Entonces que el R en función de Y es el mismo Y del elemento. La ubicación en Y del elemento. Porque cualquier punto Y en ese elemento va a tener coordenadas XY. O sea que el radio va a ser Y. Y el X y la altura, ¿qué va a ser? Pues la altura nos toca calcularla. Noten que de aquí hasta acá hay 5 todo el tiempo. Y de aquí hasta acá hay una función, ¿cierto? Una función, la voy a llamar inicialmente D, en función de Y. Entonces miren que la altura en función de Y la podría expresar como 5 menos esa función D en función de Y, que me la va a determinar la curva que está pintada en color marrón. Noten que el X está variando desde 1 hasta 5, pero yo tengo que mirar desde dónde va a cambiar el Y. Entonces sustituyo, ¿no? ¿Sustituyo quién? En la función. Noten que si x vale 1, ¿qué quedaría? 1 menos 1, 0, la raíz de 0, 0. Y cuando valga 5 menos 1, 4. La raíz de 4 es 2. Técnicamente la raíz de 4 es más o menos 2, pero estamos cogiendo el ramal positivo de la parábola. Es decir, cuando sea función, es decir, esta es la curva que es la función.
Recuerden que lo otro que hicimos fue hacer el reflejo de la función. Entonces ya tenemos aquí de dónde va a cambiar. Va a cambiar de 0 a 2. Ya tenemos que el R en función de Y es Y, lo que hemos dicho, ¿cierto? R en función de Y es Y. Y que H era 5 menos D en función de Y. Pero ese D en función de Y, entonces, ¿qué sería? Pues miren que tenemos que esta expresión. Si le damos al cuadrado, tendremos que Y cuadrado es igual a X menos 1, o sea que Y cuadrado más 1 es igual a X. Y este sería nuestro D en función de Y. Entonces, nuestro de Y, básicamente, como lo dijimos, tendremos de esta forma. Y cuadrado X menos 1. Y por lo tanto, entonces tendríamos aquí que H en función de Y sería 5 menos nuestra expresión para la distancia, que es Y cuadrado más 1. Suprimimos aquí los paréntesis y queda 5 menos Y cuadrado menos 1. Operamos, 5 menos 1 es 4. 4 menos Y cuadrado. Esa va a ser nuestra altura. Esa es la expresión que nos va a dar la altura del casquete. Noten entonces ahora que ya tenemos todos los elementos para poder construir la integral. Entonces sustituimos 2pi. La integral dijimos que el y se iba a mover entre 0 y 2. O sea que es la integral entre 0 y 2 de r en función de y, que es y, por h en función de y, que es 4 menos y cuadrado. Y con respecto a la variable y. Hacemos aquí la distributiva. Entonces nos quedaría que esto es 2pi por la integral entre 0 y 2 de 4y menos y al cubo respecto a y. Integramos la integral de 4y, pues es la integral de 4y es 4y cuadrado sobre 2, que lo simplificamos a 2y cuadrado. Y la integral de, pues obviamente es definida, ahorita ponemos límites de integración, y la integral de y cubo con respecto a y es y a la 4 sobre 4. Entonces procedemos aquí, 2y cuadrado menos un cuarto de y a la 4 entre 0 y 4. Noten que el límite inferior nos va a dar 0, y solo nos quedaría evaluarlo en el límite superior. Entonces aquí tendríamos desde x entre 0 y 2, ¿no? 0 y 2. 0 y 2. Entonces decimos aquí que es entonces 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, menos un cuarto de 2 a la 4. Entonces esto es 8, 2 a la 4 es 16, un cuarto de 16 es 4, 8 menos 4 es 4, y 4 por 2pi da 8pi, que es lo que tendríamos aquí. 8pi unidades cúbicas. Eso es considerando el elemento horizontal, ¿cierto? Tomamos un elemento horizontal. Pero claro, viene la segunda opción, y es que podríamos tomar nuestro elemento, lo podríamos tomar completamente vertical. Entonces miren que al poderlo girar aquí, se va a generar, por el simétrico, se va a generar es un disco. Y entonces miren que el método cambia. O sea que la forma como usted defina el elemento, y dependiendo del eje y las funciones, o las curvas más bien que estén implicadas, nos va a llevar a uno u otro método. No siempre los dos métodos son fáciles de hacer. A veces es más fácil un método que el otro, a veces son ambos igualmente fáciles, a veces son igualmente difíciles o pueden resultar relativamente imposibles, por lo menos por métodos algebraicos. Vamos a hacer entonces este mismo para culminar el video con el método de tomar el elemento vertical. Entonces tenemos aquí la representación, tomamos el elemento vertical, hacemos el simétrico, ya sabemos que nos van a quedar discos. Y entonces tenemos que utilizar el concepto de discos. Entonces, ¿qué dice el concepto de discos? El método de discos. Dice que el volumen es pi por la integral entre b del radio al cuadrado con respecto a x. Recuerden que eso es demostrable a partir del volumen de un cilindrito. Entonces aquí tendríamos que, en este caso, nuestro r de x, ¿quién va a ser? Pues nuestro r de x va a ser directamente la función. Miren que este es el radio del disquito. Es el radio del disco. Entonces procedemos. El radio nos lo va a dar esta función, en función de x. Entonces tenemos que el radio de x es la raíz cuadrada de x menos 1. ¿Y de dónde a dónde se va a mover el x? Pues desde 1 hasta 5. Ese va a ser nuestro intervalo de integración. Sustituimos aquí en la expresión del método de discos. Pi es la integral entre 1 y 5 de la raíz de x menos 1 elevado todo al cuadrado con respecto a x. Entonces, simplificamos esta expresión y nos queda pi por la integral entre 1 y 5 de x menos 1 de x. Esta integral pues fácilmente es x cuadrado sobre 2 y la integral de 1 es x. Es x al cuadrado sobre 2 y la de 1 que es x, pi afuera y evaluado entre 1 y 5. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Esta expresión evaluada en el límite superior menos la evaluada en el límite inferior. ¿Cierto? Entonces procedemos con el teorema fundamental del cálculo. Límite superior 5 al cuadrado sobre 2 menos 5 menos el límite inferior que es 1 al cuadrado sobre 2 menos 1. Aquí hacemos la operación, eso da 25 medios menos 5 y el otro 1 medio menos 1. Esta operación da 15 medios.
y esta operación da menos 1/2. Aquí operamos y nos queda 15 medios más 1/2, que son 16 medios. Por pi simplificamos y nos queda 8pi, que es lo mismo que nos ha dado por el otro método. Entonces vamos a mirar rápidamente lo que hicimos, particularmente con este segundo caso. Entonces miren que aquí lo tenemos, aquí podemos animar. Yo aquí ya he trazado lo que genera al girarlo, y entonces aquí podemos mover este puntico y miren cómo empieza, claro, moviéndolo en otra región, y empieza a moverse y genera ese paraboloide. Esa figura es un paraboloide, el Sol es un paraboloide, ahí está, y ese paraboloide tiene un volumen de 8pi. Bien, vamos entonces como siempre a dejar la actividad para el visitante. Entonces vamos a la actividad para el visitante y procedemos a dejar aquí nuestra actividad para el visitante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar el volumen generado al girar en torno al eje X, la región limitada por y cuadrado menos x cuadrado igual a 1 y la recta y igual a 2. Noten que la primera es una hipérbola, ¿sí? Si x vale 0, y vale más o menos 1, y entonces abre de esta forma la hipérbola, no corta el eje X. Y ahora y igual a 2 está por acá, o sea que es esta región, y la vamos a girar en torno al eje X. Les dejo para que planteen el volumen tomando un elemento horizontal, un elemento vertical, y van a ver que eventualmente las integrales que resultan pues pueden ser relativamente complejas en alguno de esos casos. Muchas gracias por su visita. Deben llegar en este caso a que la respuesta es que el volumen es 4 raíz de 3 por pi. Por favor, dejen sus comentarios y si bien lo tienen, sugerirnos entre sus compañeros y por supuesto a suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.